Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido. Tenemos muchas cosas que contaros y hablaros acerca del futuro de la Fórmula 1, porque ha salido información oficial de la propia web de la Fórmula 1 donde hablan acerca de la situación actual de los equipos, sus intenciones a futuro, la situación contractual de los pilotos y demás. Así que os vamos a contar todo, además de al final del vídeo hablaros acerca, como siempre en estos segundos vídeos del día, sobre lo que está ocurriendo en el Rally Dakar 2024. Vamos a dar comienzo y lo primero que os tenemos que hablar en este vídeo es con respecto a Fernando Alonso y con respecto al equipo Aston Martin. Bueno, antes de continuar, deciros que toda la información que vamos a hablar es de Laurens Barretto, de quien recientemente también hemos hablado porque se ha pronunciado sobre Aston Martin. ¿Quién es Laurens Barretto? Pues Laurens Barretto es un periodista oficial de la propia Fórmula 1 que está en sus programas de televisión, sus programas audiovisuales y también de vez en cuando publica cierta información que tiene en la web oficial de la Fórmula 1. Se pronunció sobre la información que tenía de Aston Martin, que ya os lo contamos en el día de ayer, y ahora ha hablado acerca de la situación contractual de los equipos. Y hay ciertas cosas interesantes con respecto a Aston Martin que os tenemos que comentar, pero por supuesto la intención de Aston Martin es renovar a Fernando Alonso. Eso lo hemos estado viendo y esto es confirmado por Laurens Barretto. Entonces, por lo tanto, la pelota está en el tejado del piloto asturiano, quien en 2025 tiene todas las papeletas de que vaya a competir en Fórmula 1, pero está la pelota en su tejado y veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Lo que transmiten desde Aston Martin es que por supuesto quieren renovarlo, esto lo ha dicho el propio Mike Krack abiertamente, pero también los mandamases, la cúpula de Aston Martin le quiere renovar y tienen muy claro cómo deben de conseguir convencerle para que renueve mínimo hasta ese 2025, que es volver a darle un coche muy positivo. Lo que dice textualmente Laurens Barretto es que se haría muy raro, por supuesto, ver a un Alonso que no continúe vestido de verde si la proyección apunta, como está apuntando ahora mismo, si la proyección se acaba cumpliendo y esa proyección que es conseguir una temporada similar a lo que ha sido 2023 se acaba cumpliendo. Si consigue tener un rendimiento Aston Martin similar, es seguro que veremos a Alonso vestido de verde el próximo año. Porque además, cosas que digo que en su artículo dice interesantes Laurens Barretto, llega a decir incluso también que por parte de Alonso está como enamorado con Aston Martin, que eso lo hemos estado comentando. Incluso recientemente os hemos traído información sobre el contrato de Alonso y que recoge incluso ya de por sí la posibilidad de continuar en el equipo como parte del staff técnico una vez concluya su etapa en Fórmula 1, porque al final esta va a ser su última etapa en Fórmula 1, su último equipo va a ser Aston Martin y ya recoge esa posibilidad. De ahí también que veamos a un Alonso tan involucrado no solo en el presente, sino en el futuro incluso lejano. Por parte de Stroll, eso estamos diciendo que al final habla acerca de todos los equipos y de todos los pilotos. Stroll, que la verdad, bueno, pues nunca hay mucha novedad acerca de su situación contractual, porque nadie duda de que Stroll va a continuar siempre y cuando él quiera y su padre, que sigue siendo el dueño, quiera. En cosas interesantes que dice en este artículo, dice que no es seguro que Laurens Stroll siga en 2025 como dueño del equipo, pero todo apunta a que por lo menos en ese 2025 sí seguirá y por ende Lance Stroll, que no tiene contrato para 2025, pero que tampoco se sabe mucho nunca al respecto sobre su situación, continuaría en esa última temporada de este reglamento. Y recalquemos esa última temporada de este reglamento porque Barretto sí que recoge que en 2026 podría haber cambios, especialmente porque si ya Laurens Stroll hay ciertas dudas de si seguirá o no siendo el presidente de Aston Martin en 2025, más aún para 2026, y además con la entrada de Honda, con la intención que tienen los japoneses de meter a Tsunoda como piloto en Aston Martin, si Alonso quiere continuar, alguien tiene que salir, y podría llegar a ser Lance Stroll para ese 2026, pero queda lejano. Así que Aston Martin es una de las duplas de pilotos que más fácil tenemos para la próxima temporada, para 2025, porque todo hace indicar que se va a mantener tal y como está. Una dupla de pilotos que podría verse modificada es la de Ferrari.
Lawrence Barretto, en la propia web oficial de la Fórmula 1, informa acerca de la situación que tenemos ahora mismo con la escudería, porque recordemos que Ferrari con sus dos pilotos tienen contrato para esta temporada, pero no para el futuro. Ya os hemos hablado al respecto sobre las informaciones italianas que llegaba a haber, sobre todo al final en lo que coincidían, porque cada una decía unos años diferentes. Gazzetta dello Sport decía que a Leclerc le ofrecían 5 años y a Sainz 1, Motorsport Italia decía que a Leclerc le ofrecían 3 y a Sainz 2, lo que coincidían todos es que desde luego hay una intención más fuerte en renovar a Leclerc, por lo menos quieren darle esa prioridad, y asimismo lo confirma también Lawrence Barretto, quien no habla específicamente sobre cuántos años le darían a Leclerc en esta renovación, pero sí que comenta que la prioridad es Charles, que podría estar ya cerrado aunque no lo hayan transmitido, y que su renovación va a ser más extensa que la de Carlos Sainz, porque en el caso del madrileño lo que le han transmitido, y esto os lo hemos contado aquí en el canal, es que sí que tienen esa intención de renovar, pero Sainz está exigiendo mínimo una renovación de 2 años más para tener asegurada también la temporada 2026, no 2025, y no es seguro que Ferrari quiera esto. En el caso de que al final Ferrari no le dé esos 2 años, Sainz no acepte renovar por una única temporada, entonces podría entrar en juego Alexander Albon, que esto es algo que se ha hablado hace bastante tiempo ya y parece que Ferrari lo tiene bajo su radar. Veremos qué es lo que ocurre finalmente con la situación que tenemos en la escudería, pero eso es lo que se está comentando. Sainz quiere esos 2 años, no es seguro que se lo quieran ofrecer, Ferrari se lo está pensando y quizá eso es lo que está retrasando todo el anuncio, porque parece que podría llegar a ser que Leclerc ya sí que esté renovado. Carlos, nos han transmitido, incluso lo contó el propio Carlos Sainz Senior, que lo que a ellos le dicen es que ellos tienen esa intención de renovarle, pero claro, la intención de renovarle puede ser 1 año. Si Sainz quiere 2, ahí ya hay ese conflicto y podría ser lo que lo esté retrasando. En el caso de que no, Albon es el elegido, ya lo habíamos comentado en muchas ocasiones anteriormente, porque Albon además, sobre todo en verano, empezó a sonar muy fuerte, no solo para Ferrari, pero parecía que la escudería era sobre todo quien tenía puesto el ojo sobre él, y eso es lo que llegan a comentar. Que además, hablando acerca del piloto anglo-tailandés, Alexander Albon es el piloto más cotizado ahora mismo de la parrilla. ¿Por qué? Alexander Albon no tiene contrato más allá de 2025, es decir, su último contrato con Williams es de 2024, ahora os contamos las intenciones de Williams, pero es renovarle, y ha hecho una temporada muy buena el piloto anglo-tailandés con un equipo que desde luego, pues bueno, Williams ha estado bien este año, ha tenido circuitos en los que han sido muy fuertes y ha sido por tanto Albon capaz de sacar 27 puntos con los de Grove, pero es que en la comparativa frente a su compañero de equipo Sargent ha sacado 1. ¿Está el Williams para sacar 27 o está para sacar 1? ¿Está en un punto intermedio y Albon consigue sacar mucho de más? Sea lo que sea, desde luego que ha hecho una temporada muy buena y está en el radar de muchos equipos, entre ellos Ferrari, que es sobre todo quienes tienen la intención de que si no renueva Sainz quieren ir a por él, pero hay otros equipos también ciertamente interesados. Incluso se podría aquí meter un poco Red Bull, que ahora os hablaremos, pero la verdad que lo de Red Bull parece muy fuera de lugar. Independientemente, todos los equipos, como digo, pueden llegar a estar hasta interesados en él, y si perdieran a uno de sus pilotos, que es algo que puede pasar para 2025, para que haya cambios, por supuesto, en la parrilla, podrían intentar hacerle una oferta a Alexander Albon, porque además él está abierto a escuchar ofertas dependiendo de qué es lo que ocurra con Williams. La situación en Williams, que os lo hemos comentado, no tienen a ninguno de sus 2 pilotos actualmente firmados para la próxima temporada. A Sargent lo renovaron por un único año más y a Albon en su día le renovaron por 2, concluye la temporada este año, concluye su contrato esa temporada. Williams tiene clara una cosa, quieren renovar a Albon sea como sea, lo quieren mantener, pero ya os hemos estado hablando de él. Albon tiene muchas ofertas y Albon está abierto a escucharlas, siempre y cuando Williams tenga un buen año 2024, ni siquiera se tiene que repetir los resultados, pero que por lo menos él vea avances, por lo menos él vea que el equipo va hacia adelante y sobre todo vea que las palabras de James Vowles, jefe del equipo, se acaban cumpliendo, que él ha comentado en muchas ocasiones que su importancia no la está poniendo en 2024, eso lo decía durante 2023, recientemente ha dicho que tampoco la van a poner este año ya de por sí en 2025, son 2 años muy importantes para crecer el equipo internamente, pero que
su fijación está puesta en 2026. Si eso lo ve Albon, si eso ve que efectivamente se está consiguiendo eso, cumplir los objetivos internos que se marquen y puede que vayan bien para ese próximo reglamento, podría quedarse en Williams, está muy cómodo, está muy agradecido de que le volvieran a dar la oportunidad, es un equipo histórico y le encantaría, por supuesto, competir en la zona alta con ellos. Si no ve eso, podría estar abierto a marcharse. Entonces se quedarían sin Albon y con Sargent dependen un poco de cómo vaya este año. Mejorará, será capaz de dar el paso adelante que necesitan, tendrá un rendimiento similar, la han renovado por un año más con la condición de que el próximo rinda mejor, porque desde luego que no ha sido un año nefasto del estadounidense, también aún así ha sido el peor piloto de la parrilla, sin lugar a dudas, después de por delante de Vries, eso sí, pero ni siquiera llegó a acabar la temporada. Ha sido de los que han acabado, mejor dicho, el peor piloto de la parrilla y han confiado todavía en él, pues porque era su primer año y porque es piloto de la Academia de Williams. No confiarán 2 años seguidos si vuelve a demostrar el rendimiento que demostró la pasada temporada, así que Williams tiene en su mano 2 opciones: quedarse sin pilotos. La próxima temporada podría llegar a ser que ocurra que no tengan a ninguna de su actual dupla de pilotos el próximo año, quedarse con uno de ellos o quedarse con los dos. ¿Quién podría ser sustituto de alguno de los 2 pilotos si se va, o incluso los dos? La verdad que la papeleta de Williams está complicada. Podría llegar a ser que recale algún piloto de la Academia de Mercedes. Eso lo hablaremos un pelín más adelante en el vídeo. En el caso de que tengan que recurrir a sus propios pilotos, aún así en Fórmula 2 tienen 2 pilotos muy buenos, muy jóvenes y muy talentosos. El único problema es que es su primer año en Fórmula 2 y quizá tampoco los ven todavía preparados para subirlos en Fórmula 1 y tener encima una dupla completamente de rookies. Pero bueno, sería una opción. Tienen a Zach O'Sullivan y especialmente a Franco Colapinto, que queremos verlo más adelante. Os comentamos que Mercedes podría llegar a recalarles algún piloto joven. Recordemos que los 2 pilotos de Mercedes tienen contrato para 2024 y 2025. Esto lo menciono por el hecho de que simplemente Mercedes no lo vamos a mencionar más allá de lo que del piloto joven que os tengo que comentar esto más adelante, como pilotos que podrían recalar en algún equipo, y ese ya os lo digo de antemano que podría llegar a ser en Williams. En el caso de Red Bull, sabemos que Sergio Pérez no tiene contrato para 2025, lo hemos hablado en muchas ocasiones, y hace mucho ya Lawrence Barretto indicó que el posible sustituto, en el caso de que Red Bull no decida continuar con Checo, es Daniel Ricciardo. Es más, Barretto incluso insinuó que en Red Bull tienen ya la posibilidad contemplada de que si no rinde Checo en este comienzo de temporada, sustituirle a mitad de año por Ricciardo y subir a Liam Lawson. Eso lo dijo Barretto hace bastante tiempo y ahora habla acerca de la situación actual. Por lo menos, y esto ya lo sabemos, ya lo hemos contado aquí en el canal, Christian Horner al final ha dicho que depende de él. Lo que ha dicho Christian Horner hace bastante poco es que si quiere conservar el asiento tiene que demostrar un mejor rendimiento, que no se pueden permitir otro año del mexicano como ha sido este año, porque pese a quedar segundo en el Mundial de Pilotos, ha sido un año muy débil y ha quedado segundo a más del doble de puntos de diferencia frente a su compañero de equipo. Ha quedado segundo al final por el dominio de Red Bull. Si no hubiera sido tanto dominio, seguramente hubieran tenido pilotos de por medio. Entonces no se pueden permitir más años de este estilo del piloto mexicano. Está bajo su mano, está bajo su propio rendimiento, quedarse o no en Red Bull. En el caso de que no, Red Bull aún así no necesitaría mirar fuera, no necesitaría fichar a otros pilotos, aunque están abiertos a ello también y les hemos visto en muchas ocasiones hablar acerca de Norris y hablar acerca de Piastri. En el caso de eso, como digo, no tendrían que mirarlo porque tienen suficientes pilotos en su academia. Tienen a Tsunoda, tienen a Ricciardo y tienen a Lawson, que especialmente si acaban necesitando subir alguno, el mejor posicionado ahora mismo, salvo que cambie muchísimo, por supuesto, que quizás Tsunoda se salga, salvo que ese sea el caso, Ricciardo es el elegido para ascender a Red Bull y volver a tener la dupla de pilotos Verstappen-Ricciardo, la misma que tuvieron entre 2016 y 2018. Claro, deja eso también un asiento libre en Red Bull. Lo iría a ocupar en ese caso Liam Lawson, piloto neozelandés que hace muy poco, literalmente fue ayer, Helmut Marko salió en unas declaraciones en la televisión austriaca a decir que efectivamente Lawson se merece un asiento en Fórmula 1. Sus palabras hace unos meses dijo que, como tarde
recalquemos ese como tarde, tendría un hueco en 2025. Le preguntaron sobre si sigue opinando eso y afirmó que sí, y sería el hueco que quede libre en AlphaTauri lo va a ocupar Liam Lawson. Eso está prácticamente confirmado. No pudieron dárselo en 2024, aunque querían, porque ya tenían firmada la dupla de pilotos de Tsunoda y Ricciardo. Tsunoda fue renovado a principios de año después de ver cómo se comió a De Vries, pero luego llegaron otros pilotos y tampoco lo hizo tan bien, pero ya estaba renovado, ya estaba firmado, y luego Ricciardo, cuando le firmaron para ir a AlphaTauri, ya la habían firmado por año y medio, lo que le quedaba de esta temporada, y la siguiente, así que fue imposible Liam Lawson darle ese próximo año, pero es el favorito para 2025. Cambiamos de lado, nos vamos al lado francés ahora mismo de la parrilla, nos vamos a Alpine, porque tiene una situación peculiar. Al igual que os comentábamos con Williams, Alpine no tiene firmado ninguno de sus dos pilotos para la próxima temporada. Y aquí lo que nos queda de vídeo, lo que nos queda de equipos es justo eso mismo. No tienen contrato ninguno de sus dos pilotos para la próxima temporada, los dos tienen para 2024, los dos están bien posicionados, en su equipo están encantados, al final es una dupla francesa en un equipo francés. Este año no han saltado tantas chispas como esperaban, pero justo por eso la renovación de los dos es compleja. ¿Por qué? Pues porque ya de por sí este año no han saltado tantas chispas como quizás se podrían esperar, pero es que han hecho muy buen trabajo Ocon y Gasly para soportarse en un equipo entre dos personas que no se soportan, que no es que no se lleven bien, es que no se soportan. Entonces, dentro de lo malo, pues bueno, este año han subsistido, pero la verdad que seguir continuando con esta dupla de pilotos, que es que les tuvieron que poner que las dos familias no podían asistir al mismo Gran Premio, o asistía una o asistía a otra, no tiene sentido sinceramente continuar. Entonces están en una situación peculiar porque, bueno, los dos pilotos deben demostrar que pueden mantenerse en Alpine, que quieren mantenerse en Alpine y demostrar que son los que se lo merecen más que el otro. Ocon al final está bien asentado, lleva desde 2020 ahí, ha rendido bien, le han puesto a Ricciardo de compañero, le han puesto a Alonso de compañero, ahora Gasly ha rendido bien, está bien asentado. Pierre, que era el nuevo que llegaba, en su primer año en cuanto a puntos ha conseguido superarlo. Entonces, bueno, están los dos bien posicionados, no se sabe mucho qué es lo que acabará ocurriendo. Aún así, incluso pese a que puedan incluso renovar a los dos, están abiertos a explorar otras opciones, están abiertos a mirar otros pilotos que ocupen cualquiera de sus dos asientos la próxima temporada, y están interesados en hacerlo ya de por sí en este 2025, para 2025, sobre todo para que el piloto que ocupase, si llega alguien nuevo, ese asiento, sea justo antes del cambio de reglamento, para que esté con ellos durante todo ese 2025, donde desarrollarán el coche de 2026. Un piloto que podría llegar a recalar en Alpine, si es que lo hace bien donde va a correr este año, es Mick Schumacher. Es piloto de Mercedes, ya lo sabemos, pero va a correr con Alpine en el WEC. Entonces está muy cerca. Podría llegar a ser uno de los pilotos que acaben recalando, siempre y cuando también Mercedes lo permita, que bueno, Mercedes siempre ha dicho que no le pondría pegas. Por si acaso, Ocon ya tiene posibilidades fuera de Alpine. Ocon ya ha explorado opciones, no tiene contrato más allá de 2024 y es uno de los pilotos de los que se incluyen en la lista de pilotos deseados por Audi. Sabemos que Audi va a entrar en 2026 y tienen la intención de la dupla de pilotos que tengan en ese inicio de era, tenerla ya desde 2025 en Sauber, por lo que Ocon podría recalar perfectamente en Audi si Alpine no quiere que él continúe después de finalizar su contrato, que como decimos finaliza en este 2024. Es uno de esos pilotos favoritos, es un piloto muy bueno, lleva muchos años en Fórmula 1, tiene experiencia y podría serle útil a Audi en su llegada a Fórmula 1. Para ello, por lo tanto, tendría que pasar un año en Stake, un año en Sauber, año de transición que vas a tener que, él y el que llegue a Audi se lo va a tener que comer sin lugar a dudas. Se facilitaría también gracias a que ni Stake ni Ocon tienen nada firmado para ese próximo año, es algo posible, es por lo menos Ocon sí que tiene opciones fuera porque Gasly por lo menos no se ha llegado a rumorear nada con su futuro. La lista de Audi aún así no concluye aquí, la lista de Audi es muy larga, ya lo sabemos, y ya de por sí fue raro que Bottas y Zhou renovasen para 2024, sobre todo porque es que salían informaciones de que no querían renovar a ninguno de los dos, pero es que no había otras opciones, entonces tuvieron que renovarles un año más, ninguno tiene contrato para la próxima temporada.
Y todo hace indicar que estamos en el último año de ambos en Fórmula 1, porque después de Stake, después de Sauber, sería muy difícil verlos en otro equipo. Especialmente Valtteri Bottas, creo que va a ser la opción idónea para decir me retiro. Y Zhou lleva 3 años en Fórmula 1, lleva 2 años, perdonad, en Fórmula 1, tampoco ha hecho nada espectacular. Sería muy extraño que acabe consiguiendo otro asiento fuera del equipo Sauber, a no ser que a lo mejor un equipo Williams pueda decidir decantarse por él porque no hay otras opciones, no lo sabemos. Pero en el caso de que no continúe con Stake o con Sauber, como queramos, que es muy difícil que eso acabe ocurriendo, podríamos estar también ante su último año de contrato. ¿Por qué? Sabemos que Audi quiere, como os hemos comentado, tener a su piloto ya confirmado en el equipo desde 2025 y la lista es larga. Os hemos mencionado a Esteban Ocon, os hemos hablado sobre Nico Hülkenberg ya anteriormente y ahora tenemos que hablar también sobre él. Pero Hülkenberg tiene un año de contrato más con Haas y ya intentaron ficharle para este 2024 para sustituir a Bottas o Zhou, pero finalmente no consiguieron, siguen interesados en él y siempre se ha hablado también acerca de Carlos Sainz. En el mismo vídeo del día de hoy os hemos hablado que quizás Sainz se podría quedar sin asiento en 2025, si decide no aceptar la oferta de un año, podría recalar en Stake teniendo que pasar un año de transición antes de que llegara Audi. Luego también sabemos que al final Audi tiene la intención de fichar a un piloto alemán, lo único que esto se ve complicado. Si no fichan a Hülkenberg es prácticamente imposible, porque el panorama de pilotos alemanes es muy pobre ahora mismo. Es o Hülkenberg o Schumacher, pero Schumacher es piloto Mercedes. Quizá Alpine es más fácil que le permitan marcharse, pero Mercedes le va a permitir marcharse a Audi, competidor alemán. Pues bueno, Mercedes siempre ha dicho que no pondrían oposición, pero es complicado que eso pueda llegar a ocurrir. Aún así, llega a ser una opción también. Para 2025 ya no hablamos tanto para Audi para 2026, pero porque no sabemos si querrían continuar con él. Pero para 2025 otra opción podría llegar a ser Theo Pourchaire. Es piloto de la Academia de Sauber, lleva estos últimos 3 años siendo piloto reserva del equipo y ha ganado esta temporada la Fórmula 2, ha dejado claras sus intenciones de pilotar para ellos en 2025. Si no hay opción y quizá quieren cambiar ya a Bottas y a Zhou, podría llegar a ser una opción para escalar hasta la Fórmula 1. Luego nos vamos al equipo Haas. Os hemos hablado, por supuesto, de Nico Hülkenberg también, que estuvo la oferta del equipo de Audi. Por ahora, ni Haas, ni Hülkenberg, ni Magnussen tienen nada decidido. Haas no está centrado en los pilotos ahora mismo. Los dos tienen solo un año de contrato que renovaron este año para una temporada más solamente. Los dos tienen un año y Haas no está centrado aún así en ello. Haas únicamente está centrado en conseguir mejorar y volver a la zona media después de haber sido el último equipo. No hay nadie ni siquiera sobre como posibles pilotos sobre las mesas de Haas. Es que ni siquiera Magnussen y Hülkenberg, por lo que en este comienzo de temporada especialmente deben demostrar que se merecen la renovación si quieren continuar. Hülkenberg tiene también ese factor Audi, pero Magnussen sobre todo sí que tiene que empujar muy fuerte para intentar renovar, porque recordemos que Magnussen este año incluso ha sido superado por Hülkenberg. Opciones fuera de Haas si es que uno de los dos se va Hülkenberg quizá, o deciden cambiar su dupla de pilotos totalmente. Lo que comenta Laurens Barreto es que el mejor posicionado es Oliver Behrmann, piloto de la Academia de Ferrari, sería de esta forma también ciertamente cedido y que ya se ha subido al Haas. Se subió en México, se subió en Abu Dhabi, se subió en los test de postemporada y es el mejor piloto de la Academia de Ferrari ahora mismo, podríamos decir, el que más está destacando. Correrá este año en Fórmula 2 en Prema, podría ser esa opción para subir a Fórmula 1 junto a Haas. Lo único que no cuadra con la filosofía que han estado teniendo últimamente de fichajes, porque han querido desprenderse de los pilotos rookies. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo en ese sentido, podría llegar a ser una opción. Lo último a comentaros en cuanto a pilotos, tenemos que comentar dos nombres que no han sonado y que podrían recalar en algunos equipos, especialmente los dos que os vamos a mencionar podrían recalar en Williams. Estamos hablando primero de Felipe Drugovich, piloto reserva de Aston Martin, ganador de la Fórmula 2 en 2022 y que todavía busca un asiento en Fórmula 1. No lo logró para ese 2023, no lo ha logrado para 2024, se va a otras categorías para no seguir parado, pero por supuesto podría tener esa intención de correr en Fórmula 1. Negoció
con Sauber para correr para ellos en lugar de Ozou o Bottas este año, no le acabó saliendo, negoció con Williams, pero prefirieron al final acabar escogiendo a la renovación de Sargent. Podría ser una opción especialmente para Williams en ese 2025, al igual que una opción que yo en 2025 lo veo muy descabellado, pero ya hay gente hablando sobre ello, entre otros Laurens Barretto, estaría también Andrea Kimi Antonelli. Este es el piloto que os hemos comentado algunas ocasiones en el canal, de 17 años, piloto de la Academia de Mercedes, el más prometedor que tienen ahí, italiano, que lo han subido desde el Freca a la Fórmula 2 directamente, saltándose Fórmula 3. Correrá en Prema junto también a Oliver Berman y es un piloto que yo lo veo descabellado el próximo año porque tendrá 18, pero si destaca muchísimo, Mercedes lo va a querer amarrar como sea ya, darle un asiento en Fórmula 1 y sería una opción muy buena para Williams, que ya os hemos comentado incluso en el día de hoy, que podrían quedarse sin pilotos el próximo año, y si Albon renueva, quizá prefieren a Berman antes que lo que tenga, antes de tener a Sargent. Lo último a comentaros en este vídeo, os hemos hablado durante todos estos minutos que hemos estado teniendo sobre los pilotos. Toca hablar sobre este modo Dakar ahora mismo que nos ponemos para este final del vídeo. Resumen del Dakar 2024, primera etapa. Después del prólogo del día de ayer hemos tenido una etapa muy intensa donde Carlos Sainz, teniendo que remontar, lo ha hecho de una forma espectacular. Ayer por estrategia, ya os lo contábamos que era estrategia de Audi, no es que Carlos lo hubiese hecho mal, ya se bajó del coche explicándolo, ya anteriormente lo habían dicho que quizá probaban. Efectivamente, Carlos Sainz por estrategia acabó muy atrasado para salir más atrás. Efectivamente, eso tiene buenos beneficios y alguna desventaja, que era entre ellas que tenía que adelantar en el día de hoy por las dunas, pero lo ha hecho de una forma espectacular. Se ha acabado quedando segundo. Ha pasado varios waypoints en primera posición, pero en los últimos kilómetros ha acabado perdiendo finalmente menos de 2 minutos frente al final al ganador. Aún así es un inicio de Rally Dakar muy bueno, más teniendo en cuenta cómo han quedado sus máximos rivales, que ahora os lo comentamos. Pero el ganador finalmente ha sido Villeneuve de Mebius, que ha conseguido ganar esta etapa con 1,40 minutos de ventaja exactamente frente a Carlos Sainz. Aún así, como digo, en la etapa de hoy de Carlos, y más teniendo en cuenta la posición en la que salía, buenísima. En el Ecuador de la etapa, el problema ha estado en que entre los waypoints del kilómetro 170 y 225 kilómetros, tanto Stefan Peter Hansel, Monsieur Dakar, como el vigente campeón Nasser Al-Attiyah han tenido problemas y han caído progresivamente muchísimo tiempo, perdiendo entre 8 y 11 minutos solo entre ese waypoint. Luego, además, en los siguientes kilómetros, especialmente Nasser Al-Attiyah estaba perdiendo muchísimo tiempo, porque al parecer en su debut con el Hunter ya corrió en el prólogo, pero ahora en su debut de etapa real estaba teniendo algún que otro problema y perdían más y más tiempo. Finalmente, de entre los favoritos, Nasser Al-Attiyah consiguió reponerse un poco, pero perdió muchísimo tiempo en el día de hoy. Entre los favoritos, Ekstrom es el piloto que más cerca se ha quedado, de tanto Carlos como el ganador. Se ha quedado tan solo 14 minutos de Mebius, 12 frente a su compañero de equipo. Ya os comentábamos que Ekstrom es un maestro en las etapas prólogo, luego aquí pues ya puedes fallar como cualquier otro piloto, pero ha sido el que más cerca se ha quedado de entre los favoritos. Luego nos encontramos a Sebastián Loeb a 22 minutos de la cabeza, empatado con Nani Roma, que también se ha quedado a 22 minutos, bastante buena primera etapa para Nani Roma. Nasser Al-Attiyah se ha quedado a 24, 22 de Carlos Sainz, y Stefan Peter Hansel ha perdido más de media hora, se queda a 32 minutos exactamente. Por cierto, y también informaros que en el día de hoy la etapa ha comenzado más tarde, y esto ha sido debido a que han tenido que trasladar a un aficionado que estaba ahí y ha sido finalmente atropellado. Le han tenido que trasladar al hospital y desde aquí le deseamos que se reponga, que se ponga bien y que no haya ninguna complicación en su momento después de haber sido atropellado. Esto ha sido esta etapa primera del Rally Dakar 2023 y 2024, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos hablado. Hemos hecho muchísimos temas y sobre muchísimos equipos de la parrilla, así que dejármelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1 y de Motorsport.